Que Dios te bendiga. Este es el pastor Eduardo Gutiérrez y esto es Reflexiones del Pastor, el único canal en YouTube que todos los días defiende la fe cristiana sin jorobarse ni a la derecha ni a la izquierda. Aquí tengo conmigo el apologista cristiano evangélico. Bueno, voy a dejar que él mismo se presente. Mi hermano Cristian quiere presentarse. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, Pastor Eduardo. Gracias por, poder compartir en su canal este tema, poder desarrollarlo sobre los hijos de María, ¿no? Y algunas cosas que se han dicho sobre ella. Es importante que dejemos en claro esto y esperemos que dar nuestra opinión desde la Biblia, ¿no? Para nosotros la Biblia es nuestra máxima fuente de autoridad y desde ella pues vamos a argumentar. Gracias por la confianza y bueno, soy de Lima, Perú. Claro que sí. Vamos a colocar el video de Santiago Alarcón ya en pantalla porque él pues dio argumentos. Yo no he visto el video, mi hermano Cristian lo sabe, pero él sí lo vio y me comentó del video y vamos a entonces a ver qué es lo que dijo Santiago Alarcón y vamos a estarlo pues refutando. Bien, vamos a encender, vamos a ver qué fue lo que dijo. Vamos a ir ya cuando ella empieza a dar argumentos ya. Bueno, primero aquí al principio lo vamos a pasar porque aquí va a hablar sobre, mi hermano me estuvo diciendo, sobre Zwinglio, Lutero. Y vamos a hacer más adelante un video refutando todo lo que le ha dicho la protesta, porque él hizo un video sobre la protesta, que ese sí lo comencé a ver, donde dijo una cantidad de mentiras terribles. Y vamos a irnos aquí hasta que él da argumentos bíblicos. Dice mi hermano Cristian que es por el minuto 34. Aquí todavía anda por Wesley en el minuto 12. Ok, vamos a ver que aquí creo que tiene el primer argumento y es sobre Adelfo, creo. Vamos a encender y vamos a ver qué es lo que dice Santiago Alarcón, el rincón arrinconado. Vamos a ver. Bueno, la Biblia habla de los hermanos de Jesús, ¿no? La Biblia habla de los hermanos de Jesús. Y el término griego que se utilizó para luego traducirse al español como hermano es la palabra adelfo. Okay. La palabra adelfo no solo quiere decir hermano, sino también aplica muchas veces para referirse a un pariente como los primos. En la Septuaginta griega, por dar un ejemplo, se usa el término adelfo para referirse a la relación entre Lot y Abraham. Pongamos una pausa ahí, porque yo creo que esto hay que explicarlo. Esto es lo que él dice no está mintiendo, pero es una falacia gramatical, llamemos así, o lingüística. ¿Por qué es una falacia? Porque es un muñeco de paja que él está levantando, como que el griego es diferente al español respecto a esto. El griego no es diferente al español respecto a esto. La palabra hermano en español también tiene muchas acepciones. Y los primos, que son primos hermanos, también se consideran hermanos en español. Inclusive los hermanos de nacionalidad, los hermanos de un barrio. Ahí pues, los norteamericanos, la gente del barrio se llama los brothers. Ok, entonces en inglés es igual. Tú le puedes decir brother a una persona que tenga una relación contigo, ¿verdad? Íntima. Así que esto de que en el griego es diferente que en el español, eso es puras patrañas. Puras patrañas. Entonces, él va a tratar de hacer creer a los que no tienen conocimiento de estas cosas que, bueno, es posible que sea un primo porque en griego hay estas cosas. Eso es cierto. Puede ser hermanos de sangre, puede ser primo. Entonces tendríamos que ver cómo muestra la escritura a estos adelfo.
Porque igualmente en el español, cuando alguien te dice, oye, mira, este es mi hermano, casi siempre te dice hermano de sangre para que tú te des cuenta, ¿verdad? Es decir, te coloca la palabra hermano en un contexto para que tú te des cuenta de que son hermanos de sangre. O este es mi carnal, como dicen nuestros amados hermanos y amigos mexicanos. Ok, entonces, ¿en qué contexto la Biblia usa la palabra hermanos para Jesús? Y vamos a ver que lo usa en el contexto de la primera línea sanguínea. Ok, vamos a ir a la Biblia un momentico para poder leer algo y ya vamos a pasar a los textos, es decir, al minuto que pues dice mi hermano Cristian que él abundó más en los argumentos, pero quise detenerme aquí en Adelfo. Dice Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? Noten que la primera persona que los judíos mencionan es su padre, primera línea sanguínea y la línea que representa a la persona, porque las personas estamos representados por madre, padre y hermanos. Inclusive, ¿verdad? De la Biblia, cuando algunos de ese primer núcleo familiar pecaban, en la antigua ley muchas veces morían todos. Ok, ¿por qué razón? Porque se consideraba, los judíos, los hebreos se consideraban uno solo. Ya entonces después, más adelante, ya por el libro de Ezequiel, dice ya los hijos no pagarán por los padres, y un poco que la ley de Israel comienza a juzgar a las personas individualmente. Pero el primer núcleo sanguíneo era muy importante para los israelitas. Recuerden, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, y de aquí nacen sus hijos. Este es el primer núcleo familiar. Entonces, la primera persona que se presenta es el padre. No es un tío ni nada por el estilo. La segunda persona que se presenta es la madre. No se llama su madre María. Noten que aquí no habla de la tía, es decir, de la madre de estos supuestos primos, no habla del tío, de los padres de estos supuestos primos, no habla nada de eso. Comprendiendo que estos primos debían de ser gente jóvenes, supuestamente primos, sabemos que no lo son, estamos hablando en el lenguaje católico para refutar estas mentiras. Habría que tomar en cuenta de que en el contexto judío un hombre joven, menor de 30 años, no era considerado un representante de nadie. Por eso es que Jesús comienza su ministerio tan tardíamente, es decir, a los 30 años de edad ya. ¿Ok? Así que si los judíos querían ver corrección de Jesús con alguien, iban a tomar a alguien representativo. Un primo, que era un hombre joven, que eran hombres jóvenes, no, eso es mentira. Ok, entonces dice, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Por lo tanto, en el contexto que la Biblia usa la palabra de él, fue sin ningún lugar a dudas, hermanos de sangre. Ni siquiera existe una mera posibilidad de que sean primos. No sé si quiera comentar algo sobre este tema, mi hermano Cristian. Sí, por supuesto, Pastor Eduardo. De hecho, voy a poner la prueba tajante de que la palabra adelfos, para el contexto de la época de Jesús, se refería a un lazo sanguíneo. ¿Usted recuerda cuando moría un hombre que tenía esposa? Le tenía que dar su esposa a su hermano para que su hermano siga la heredad. No se le podía dar a un hermano, como decimos, hermanastro, primo o algún hermano lejano, ¿no? A un pariente. Tenías que darle a tu hermano directo, que sea hijo de tu padre, hijo de tu madre, hermano directo, ¿correcto? Entonces, ¿dónde vemos esto? Si me permite compartir pantalla, solo porque voy a presentar lo que dice la Biblia. Por favor, Pastor Eduardo, permítame el compartir de pantalla solo para mostrarlo. Ahí lo puse. Ya, perfecto. ¿Me avisa si sale por la pantalla? ¿Sí? Sí, vale, sale, ahí está. Estamos en Marcos 12:19, dice lo siguiente. Le preguntan a Jesús, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano.
Obviamente que acá no se está hablando del primo, no se está hablando del primo lejano ni del hermanastro, se está hablando del hermano directo para que la relación consanguínea continúe. Y mira qué interesante, qué palabra se utiliza para hermano, para desmentir de que Adelfo, en el contexto, es un primo y no es un hermano directo. Vamos al Textus Receptus. Maestro Moisés escribió a nosotros a que si alguna vez de alguien hermano, vamos a ver qué palabra utilizan para hermano. Oh, qué interesante. El diccionario Strong nos dice que es la palabra adelphos. Adelphos. Y qué interesante porque esto se vuelve a repetir. Entonces, para que tome el hermano de la mujer y levante semilla del hermano de él, si muere. Vamos a ver qué palabra sigue siendo. Otra vez, adelphos. Por lo tanto, con esta pequeña demostración, perfecto. Solamente quería corroborar de que la Biblia sí habla de que adelphos es para los hermanos directos cosanguíneos. Por lo tanto, eso de que adelphos es primo no entra dentro del Nuevo Testamento para referirse a personas que sean lejanas o primos algunos. Y aunque puede entrar, porque es cierto que sí puede entrar en el contexto que la Biblia trae, los hermanos de Jesús, es imposible que se considere eso. Vamos a continuar a ver qué más él tiene. Todavía por aquí anda por Adelfo. Vamos a ir argumento tras argumento. Vamos a ir pasando hasta... Pero obviamente no quiero hacer aburrido este video. No, está aburrido ya. Bueno, vayamos al ok, vamos a ver, él va a explicar el texto. Vamos a ver qué dice. El más importante de aquí, ¿no? Mateo capítulo 13, verso 55. Qué bueno, al menos usó la Biblia, algo que él no hace. Vamos a seguir. 5 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Listo, Santiago, jaque mate. Jaque mate. La Biblia del Nuevo Testamento menciona de que literalmente Jesús tuvo otros hermanos llamados Santiago, José, Simón y Judas. Ahora, y acá es donde ustedes van a ver de que yo soy horrible haciendo PowerPoint, ¿no? Porque vieron de que aparecen todas las cosas. Es decir, noten que en ese texto, como dije, era el primer núcleo familiar. Ahí no aparecen tíos y las personas adultas, las personas mayores, sobre todo las personas ancianas, son las personas que se toman como punto de referencia. Pero aquí no hay un punto de referencia de unos tíos ni 8 cuartos. Así que, por lo tanto, se estaba tomando el núcleo familiar. Es decir, yo conozco el hogar de Jesús. Yo conozco donde él creció. Yo conozco donde él nació. Yo conozco donde él creció. Así que son madre, padre y hermanos carnalísimos de sangre. Vamos a continuar. Todas mezcladas, parece, ¿no? Bueno, los hermanos, entonces. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Según el Nuevo Testamento, los hermanos de Jesús son, al menos, que después también van a presentar hermanas, Santiago, José, Simón y Judas. Ahora, la Biblia nos proporciona más información acerca de ellos. ¿Nos dice algo más acerca de ellos? De estas 4 personas, la Biblia. Vamos a ver. Bueno, ¿quiénes son esas personas? Primero vamos a arrancar con Santiago. Santiago es el más importante acá y es del que más se va a hablar. Santiago, según el mismo apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 1, verso 19, Santiago no solo es apóstol, sino que además es hermano de Jesús. Esto es algo para notar, porque en la Biblia aparece conocido un primo de Jesús. ¿Quién era? Juan el Bautista. Pero noten que Juan el Bautista nunca se le llama hermano de Jesús. A pesar de que era primo de Jesús, a pesar de que fue un hombre súper importantísimo en el ministerio de Cristo. Cuando los evangelistas, que escribieron muchísimos años después, escribieron toda la historia de los hechos ocurridos, ellos pudieron haber referido de alguna forma, por ejemplo, el propio Mateo, que parece que los católicos creen que a Mateo le gustaba llamar a los primos hermanos y a los hermanos no sé cómo le llamaba Mateo según ellos. Ok. Noten que Juan el Bautista, que sí se sabe que eran primos, ¿verdad? En este caso segundo, pues de ninguna forma se le llama hermano.
Ahora, ¿por qué el apóstol llama a este Santiago hermano de Jesús? Un primo en realidad no es algo tan cercano como tal. No sé, por ejemplo, es muy probable que tú conozcas al hermano de una celebridad, pero al primo de una celebridad, no, porque eso ya es de tercera generación un primo. Y esto es importante hacerlo notar. Vamos a seguir. Por ende, este Santiago apóstol tiene que necesariamente ser el mismo Santiago del Evangelio de Mateo que acabamos de leer. ¿Está bien? Este Santiago debe ser este Santiago. Claro. El de Mateo 13:55. Claro. Estamos de acuerdo, ¿no? Porque es el hermano de Jesús. Este Santiago tiene que ser el mismo Santiago. Estamos de acuerdo. El Nuevo Testamento menciona a dos Santiagos apóstoles. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento, o al menos los Evangelios. Santiago el mayor y Santiago el menor. La lista de los 12 apóstoles habla de Santiago el mayor y Santiago el menor. Ninguno de estos era hijo de José, padrastro de Jesús, sino de Alfeo y Zebedeo. Estaba Santiago el mayor, que era el hijo de Zebedeo, hermano de Juan el apóstol, según Mateo capítulo 10, verso 2 en adelante, y estaba Santiago el menor, hijo de Alfeo, también según la misma lista. ¿Está bien? Entonces, los evangelios van a presentar a solo dos Santiagos que son apóstoles. ¿Se entiende? Mateo capítulo 10, verso 2, el texto que estoy citando, los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Este es el famoso Santiago el mayor. Santiago el mayor, que les spoileo para los que no leyeron nunca el libro de los Hechos, Santiago el mayor termina siendo asesinado por Herodes. ¿Está bien? Así que después de ese evento va a quedar al menos un Santiago de esta lista de apóstoles. Va a quedar un Santiago. ¿Está bien? ¿Qué es lo que está diciendo Santiago aquí? Y no el mayor ni el menor, sino no es Santiago el apóstol, es Santiago el apóstata. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago el apóstata aquí? Bueno, lo que está diciendo es que los hermanos de Jesús, en este caso que parece que Mateo 13:55, al menos, ¿verdad? El caso de Jacobo, es decir, en este caso Santiago, era uno de los dos apóstoles Santiagos de los 12 apóstoles de Jesucristo. Pero ¿por qué no? ¿Por qué sabemos que eso es completamente imposible? Porque en Juan, capítulo 7, específicamente en el verso 5, la escritura dice que los hermanos de Jesús eran incrédulos. Ya ven, busquemos a Juan, capítulo 7, específicamente el verso 5, dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. Ahora, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, según la cronología de los hechos de Juan, ya Jesús estaba con sus apóstoles. La respuesta es sí, porque los propios hermanos se lo dicen. Ya en este momento Jesús había comenzado su ministerio. ¿Ok? Escuchen ahora. Recuerden que desde el capítulo 2, desde la fiesta de Caná, ya estaba Jesús y sus discípulos allí. ¿Ok? Ahora, miren lo que dice los propios hermanos de Jesús en Juan capítulo 7. Escuchen esto, católicos, apunten por favor, para que Santiago el apóstata, que no es apóstol, es apóstata, no los pueda engañar más de lo que lo ha hecho Listoro. Dice el verso 3, le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Recordemos que los primeros discípulos que tuvo Jesús fueron los apóstoles. Al menos la Biblia lo narra de esta forma. Como él fue y los elige a ellos. También después elige a los 70. ¿Ok? Por lo tanto, en este momento ya el grupo de apóstoles eran apóstoles. Pero espérate, en este momento los hermanos de Jesús eran incrédulos. Por lo tanto, lo que está diciendo Santiago el apóstata es mentiras. No sé si mi hermano Cristian quiera comentar un poquillo de eso, seguro que sí.
Sí, justamente es lo que iba a decir. Esto es lo que sucede cuando te haces católico y a las 3 semanas abrazas los dogmas marianos, ¿no? Ignoras lo que realmente enseña la Iglesia Católica. Que Santiago Alarcón no sepa que había un tercer Santiago en la Biblia llamado Santiago el Justo, que no es hijo de Zebedeo y que no es hijo de Alfeo. Santiago el Justo viene a ser el hermano de Jesús. Cuando la Biblia nos habla de Santiagos, nos habla de un Santiago como apóstol, de un Santiago también como apóstol pero menor, pero no tiene una relación directa con Santiago como hermano de Jesús, porque, como ya lo dijo el pastor Eduardo, los hermanos de Jesús eran unos incrédulos. Ahora, un momentico nada más, quiero disculparme porque yo había leído un comentario que decía Santiago el apóstata, pero digo Santiago con próstata y lo puse en la pantalla y lo quité, pero no fue, es decir, lo que yo leí fue el apóstata, después me di cuenta cuando lo puse más grande en la pantalla y por eso lo retiré. Ok, quiero ser muy breve en esto porque creo que eso, el asunto es obvio. No es posible ser apóstol de Jesús si es que no crees en él. Por lo tanto, el argumento de Santiago Alarcón se cae como un castillo de naipes cuando trata de decir que los apóstoles, que eran sus hermanos, a la vez no creían en él, porque había un Santiago que no cree en él. ¿Cómo puede ser hermano de Jesús, un apóstol? No tendría que ser apóstol si no cree en Jesús. Entonces, la Biblia sí nos menciona un tercer apóstol, que es Santiago el Justo. Por si no lo sabía mi querido Santiago el Cuarto o Santiago Alarcón, porque acá hay una mezcla de Santiagos, ¿correcto? Santiago, hay 3 Santiagos en la Biblia, y los Santiagos que tú estás mencionando son apóstoles, pero el Santiago que es hermano de Jesús jamás fue apóstol, jamás fue apóstol. El Santiago, hermano de Jesús, fue hijo de María y de José. Exacto, esas son las cosas que dice Santiago el apóstata. Ok, entonces vemos que Santiago el apóstata, no el apóstol, el apóstata, ¿verdad? El apóstol son los que están en la Biblia, el apóstata es el que habla ahí en Rincón Apologético. Santiago el apóstata está mintiendo. ¿Por qué está mintiendo? Porque en Juan capítulo 7 ya Jesús tenía a los apóstoles con él, ¿verdad? Los propios hermanos le dicen, ve y muéstrate a tus discípulos. Así que Jesús ya estaba en su ministerio. Estamos hablando que esto es mucho después del bautismo de Juan, ¿ok? Esto ya cuando él sube a Jerusalén. Y vemos, ¿verdad?, que en este momento los hermanos de Jesús eran incrédulos. Así que no puede ser ninguno de los apóstoles. Ahora, ¿qué les quiere ocultar Santiago el apóstata? ¿Qué les quiere ocultar? El problema que había en Israel con los nombres. Hay que entender que el judío, de manera especial de aquella época, no era alguien secular como el judío en su mayor parte de esta época. La mayor parte de los judíos de esta época son judíos seculares. En aquel tiempo no, el fariseísmo reinaba. Por lo tanto, los nombres eran algo literalmente sacrosanto y trataban ellos de inspirarse en los nombres que ya tenían tradición en Israel, porque llevar un nombre con tradición era algo importante. Por lo tanto, trataban de similar, por ejemplo, a los patriarcas. En el caso de Jesús, Jesús es un diminutivo de Josué, es decir, Jesús es Yeshua, Jesús es Yehoshua, así como Simón es un diminutivo o una variación, en este caso de Simeón. Judas es una variación de Judá y así sucesivamente. Eso pasa, por ejemplo, en el caso de María, en este caso Miriam, que era como se debería llamar en el pueblo de Israel. Habían varias Miriam en la escritura. Imagínense que dentro de 12 hombres habían 2 Judas, Iscariotes y Tadeo, 2 Simón, el celote y Simón Pedro, 2 Jacobos. Entonces había ese problema. Así, cuando tú miras un Santiago en la Biblia, no porque tú veas que hay un Santiago hijo de Alfeo, ya tú vas a decir, mira, este es el Santiago del cual hablaba los judíos. Era un nombre muy común en ese tiempo. Era un nombre en Mateo 13:55. No, eso es mentiras, eso es una falacia, eso es un sofisma, una mentira, una calumnia, una locura de
Santiago el apóstata. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo qué es lo que dice Pastor Santiago el Eduardo, apóstata. de hecho, Claro. el nombre de Juan, Santiago, María eran los nombres más comunes en esa época. De hecho, se creía que María tenía una hermana llamada María. Santiago, o Jacobo, o James, como lo dicen en inglés, son nombres comunes para esa época. O sea, que no nos extrañe Claro. de que el tercer Santiago no es apóstol y sí es hermano de Jesús. Es una falacia de falsa asociación que hace Santiago Alarcón. Claro, claro que sí. Vamos a seguir escuchando a Santiago el apóstata y vamos a ver qué es lo que dice. Entonces, y su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Santiago hijo de Alfeo. Acá tenemos el otro Santiago. Son dos Santiago. Bueno, ya esto lo refutamos, así que Leveo, vamos a seguir a otro Bartolomé, argumento. Mateo, Tomás, Santiago hijo de apóstoles. A Simón, a quien... En aquellos días, el que fue... Aquí viene con otro al texto. monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés. Bueno, aquí sigue con el mismo argumento, ya se lo refutamos, ya sabemos que los hermanos de Jesús no eran apóstoles, se prueba en Juan 7:5, ok, entonces vamos a ver si él trae otro argumento. Me parece que en el minuto 34 se sale ya del tema de Santiago. 34, entonces vamos al minuto 34. Yo no he visto el video, pero mi hermano Cristian sí lo vio. Porque se la pasa hablando de Santiago hasta el minuto 34, ya le probamos de que hay un tercer Santiago y no era apóstol, para su conocimiento. No, y aunque claro que sí. Vamos a ver ahí. Ya, le probamos que es imposible que el Santiago de Mateo 13:55 sea el Santiago de los apóstoles. Vamos entonces ahí ya estamos en minuto 34 exacto. Vamos a ver qué dice. Hermanos, la costumbre judía, y acá simplemente los invito a pensar, la costumbre judía permite al hermano mayor tutelar a los menores, pero no al revés. Los menores no pueden tutelar al mayor. Ah, mira, qué interesante. Él está tratando, déjame correr unos segundos atrás porque parece que está intentando refutar o intentando contraatacar Juan 7. Ok, entonces vamos a ver que empiece el argumento. Jesús tuvo hermanos. Claro, ahí está, Juan 7. Así que va a tratar de combatir de que los hermanos de Juan 7:5, que eran incrédulos, fueran hermanos de sangre de Jesús. Vamos a ver qué dice. La costumbre judía, y acá simplemente los invito a pensar, la costumbre judía permite al hermano mayor tutelar a los menores, pero no al revés. Los menores no pueden tutelar al mayor. El mayor sí se encuentra en todo su derecho de tutelar a los menores. Pero en Juan capítulo 7, verso 3 y 4 y Marcos capítulo 3, verso 21, la Biblia nos señala de que los hermanos de Jesús estaban exhortándole muchas veces o trataban de corregirlo de alguna manera. Esto no es algo propio de la cultura judía. Dado que Jesús supuestamente es el primogénito y supuestamente tuvo más hermanos que evidentemente tuvieron que haber sido menores a él, no responde a la cultura judía que los menores corrijan al mayor. Primeramente, esto es mentira. Partiendo que en Juan capítulo 7, los hermanos no están corrigiendo a Jesús en un sentido de autoridad. Literalmente se estaban burlando de él porque eran incrédulos. Ahora, es importante tomar en cuenta que no en la costumbre, sino en la propia ley, cuando alguien quebrantaba la ley, para la familia era cortado de la familia. Imagínense que los padres tenían que apedrear a sus hijos. Cualquiera, un hermano, otro, tenía que apedrearse. No importa si era mayor, menor o ni 8 cuartos. Y para los hermanos de Jesús, Jesús estaba apostatando. ¿Por qué? Porque ellos no creían en su ministerio.
Y esto se ve claramente en la escritura. Ellos no le están dando una orden cuando le dice sube a Jerusalén. No es en el sentido de ve que te mando a que hagas esta misión que nosotros te encomendamos. No, sino simplemente es un sentido de burla porque ellos no creían en él. A ver, ¿por qué no te muestras a tus discípulos? Vamos a leer, ¿verdad? En Juan capítulo 7, para que vean que Santiago el apóstata sigue mintiendo. Dice el 3, le dijeron a sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hace. Esto es algo sarcástico. ¿Por qué? Porque en realidad ellos no creían en las obras que él hacía. Ellos pensaban que todo era puro cuento. Dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Nota, si estas cosas haces, entonces la estás poniendo en dudas. Esto es algo que está siendo puesto en duda. Si en realidad haces esto, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Dice el verso 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Por lo tanto, aquí no hay ningún tema de autoridad de menor mandando al mayor de ni 8 cuartos. Es un tema simplemente de burla. Ahora, vamos a ir un poquito más profundo en esto. Eran guardadores de la ley los hermanos de Jesús. Vamos a verlo en dos sentidos. Si decimos que sí, que eran guardadores de la ley, entonces ellos estaban desestimando que Jesús fuera el primogénito, porque para ellos el primogénito estaba quebrantando la ley. Estaba tomando un ministerio que no tenía el respaldo rabínico de Israel en ese momento. ¿Ok? Aunque en ese momento todavía no existía el judaísmo rabínico, conocemos ya existía lo que era pues la casta de los fariseos, ¿verdad? Que ellos mismos se llamaban rabón, y de ahí donde nace el judaísmo rabínico. Pero ya entonces Jesús no tenía el amparo, no tenía el apoyo, no tenía la autoridad de los maestros de Israel. Por lo tanto, ellos estaban despreciando a Jesús. Y por ende, aunque Jesús fuera mayor que ellos, no tenía nada que ver eso, porque ellos eran celosos de la ley. Ahora, si decimos que ellos no eran celosos de la ley, entonces igualmente no tenían que respetar a Jesús. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban mandando a su propio hermano a morir. Porque ellos sabían del peligro que había de que Jesús subiera a Jerusalén. Por eso en el verso 6 dice Jesús, entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado. ¿Cuál tiempo? El tiempo de sufrir, porque Jesús sabía que ellos estaban mandando a la muerte. ¿Ok? Dice, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Ok? Es decir, yo no he llegado el tiempo a morir, pero recuerden que ustedes pueden morir en cualquier momento. Lo último voy a decir primero, Cristian. Asimismo, en la escritura se muestra en múltiples ocasiones hermanos menores tomando autoridad sobre hermanos mayores. Por ejemplo, el rey David fue rey sobre todo Israel. Y hubieron muchísimos casos de que hermanos menores tomaron autoridad sobre hermanos mayores. Inclusive los hebreos tenían un caso claro, ¿verdad? Como es el caso de Jacob y Esaú. Le dejo la palabra a mi hermano Cristian. Sí, permítame refutar este argumento tan falaz. Claro. La costumbre judía permitía al hermano mayor tutelar a los menores, no al revés. Pues bueno, en la misma Biblia, cuando le lees en su contexto, cuando lees los versículos que siguen, termina Jesús mandándole a la fiesta a sus hermanos. O sea, al final, el que le manda a que vayan a la fiesta es Jesús, para que se pruebe que era la autoridad como hermano mayor. Leamos, porque eso es lo que sucede con Santiago. No lee la Biblia y viene a contarnos cuentos, ¿no? ¿Cómo dice la Biblia? Entonces, en el versículo 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido.
Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Al final, ¿quién le mandó a la fiesta a quién? ¿Los hermanos menores a Jesús? ¿O Jesús le mandó a las fiestas a sus hermanos? Jesús al final es el que termina mandándole a la fiesta a sus hermanos, prueba de que la falacia del arcón se le devuelve a sí mismo, probando la autoridad que tenía Jesús sobre sus hermanos, mandándoles Jesús a la fiesta. Santiago Alarcón, hiciste una falacia por no leer la Biblia de forma completa. ¿Ya lo va a dejar ahí, mi hermano Cristian? Ok, continuamos entonces. Sí. Ese primer punto creo que sino está que el mayor demostrado. tutela a los menores. Entonces, ¿cómo puede ser de que en estos textos los hermanos de Jesús, que son menores a él, supuestamente traten bueno, ya de esto lo refutamos, al pasemos apóstol más. Juan, hijo de Zebedeo? ¿Por qué lo hace? Si tenía más hermanos. A ver, ok, este es otro argumento. El cuidado al apóstol Juan, hijo de Zebedeo. Ahí va a hablar del segundo punto, un poquito más retrocedido. Sí. Aquí va a hablar de cuando Jesús le asigna el cuidado de María a Juan. Vamos allá. Exactamente, sí. ¿Por qué le asigna el cuidado al apóstol Juan, hijo de Zebedeo? ¿Por qué lo hace? Si tenía más hermanos. ¿Por qué? Y porque los hermanos eran unos incrédulos en algún momento ahí. Está bien, pero pará. Si Jesús no le brinda el cuidado a sus hermanos porque eran incrédulos, ¿qué acaso Jesús no sabía que al tercer día se le iba a aparecer a Santiago, su hermano? Ok, noten que Santiago mismo confiesa, ¿verdad? Que él sabe que aún en la cruz los hermanos de él eran incrédulos. Por lo tanto, él acaba de confesar que está mintiendo. Porque noten que él dice, ok, para, si es porque son incrédulos, entonces él está admitiendo que en el tiempo de la cruz del Calvario, los hermanos de Jesús aún eran incrédulos. Pero noten que primero él dijo que mucho tiempo antes, ¿verdad? Eran apóstoles. Entonces miren cómo es una deshonestidad apostática, horrible. Si ponemos el apostatómetro, ¿verdad? La aguja se va al máximo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué sigue diciendo. Vamos a ver. ¿Y que este se iba a volver apóstol, supuestamente? ¿O acaso esto de...? No, es que el hermano de Jesús no es apóstol. El hermano de Jesús no es el Santiago apóstol. Y eso lo sabe Juan cualquiera. Cuidando a María es simplemente por la cantidad de horas que Jesús pasa dentro de la tumba muerto. ¿Cuál es la razón? Presten atención a esto. Si Santiago, el apóstol, es el hermano de Jesús, si Santiago el apóstol es el hermano... Pero es que él está partiendo de una premisa falsa, porque ya probamos con la Biblia que el hermano de Jesús no es Santiago el apóstol. Así que él sigue, mi hermano Cristian, basándose en una premisa falsa que Juan 7:5 desmiente y que él mismo ha desmentido por su propia lengua cuando él confiesa que todavía en la cruz los hermanos de Jesús eran incrédulos. No sé si tiene que hablar, seguro que tiene que hablar sobre eso, mi hermano. Perdón, tenía el micrófono apagado. Sí, de hecho, nosotros desde el momento que probamos que hay un tercer Santiago y que no es apóstol de Cristo, se prueba la tesis de que los hijos de María, en donde nombran a Santiago, no pertenece al grupo de los apóstoles. Esta información Santiago Alarcón no la sabe. Y como no la sabe, él cree que este Santiago, que nombran como hermano de Jesús, pertenece a los apóstoles. Santiago, el hermano de Jesús, no es apóstol. Por lo tanto, todos los argumentos que él construye a partir de esa premisa son solo falacias. Como ya lo dijo el pastor Eduardo y lo hemos demostrado hasta ahora, los hermanos de Jesús eran unos incrédulos. ¿Cómo es posible que gente incrédula sea apóstol de Cristo? Santi, usó un poco la lógica, ¿no?
Entonces, con respecto de por qué, no sé, por qué Jesús no le encarga a María, a sus hermanos, o sea, aquí sí reconoce que tiene hermanos, ¿no? Para hacer su comparación. Qué doble moral. Acá sí reconoce que hay hermanos y dice, ¿por qué no lo dejó a sus hermanos? ¿Y por qué lo dejó a sus discípulos? Para tratar de probar de que no tenía hermanos. No, Jesús no iba a dejar a María con gente incrédula. Jesús no iba a dejar a María con gente que no pertenezca a la iglesia. Jesús dejó a María con la única persona que estaba a los pies de la cruz y era Juan, el discípulo amado. Entonces, como Jesús quería que su madre, durante todo ese tiempo de padecimiento, en lugar de estar escuchando a sus hermanos incrédulos cómo se quejan de que Jesús haya muerto, se quede con el discípulo amado esperando su resurrección. Entonces, claro. La respuesta es sencilla. ¿Por qué Jesús encomienda a María con Juan y no se la deja con sus hermanos de carne? Porque sus hermanos eran unos incrédulos y Jesús estaba interesado en que María se quede con sus discípulos y con sus apóstoles para que permanezcan. Y esto tenía un propósito. Esto tenía un propósito y era la resurrección. Entendamos algo, y es que María, vamos a hablar un poquito de geografía, ¿verdad? Los hermanos de Jesús no vivían en Jerusalén. Los hermanos de Jesús vivían en Galilea, un territorio al norte de Jerusalén. Había buen trecho desde Jerusalén hasta Galilea. Por lo tanto, los hermanos de Jesús no estaban allí en ese momento. Ok. Ahora, Jesús, ¿dónde iba a resucitar? Jesús iba a resucitar en Jerusalén. Por lo tanto, tanto María como todos los discípulos debían de estar en un mismo lugar. Es absurdo que Jesús le dejara a María, por ejemplo, ni con hermano ni con primo, porque si eran primos, ¿por qué no se lo dejó a los primos? Si al fin y al cabo primos es más que Juan, que no era ni ariente ni pariente de ella. Entonces lo que movió a Jesús a dejárselo a Juan no fue de ninguna forma parentesco o no parentesco. Primeramente era un motivo de la resurrección. Todos debían de ser testigos de su resurrección. Todos debían de estar en Jerusalén. Santiago el apóstata, no el apóstol es el que está en la Biblia, el apóstata es el del rincón apologético. Santiago el apóstata, ¿verdad? No entiende la geografía de Israel. No entiende lo difícil que eran los caminos en aquellos tiempos. María en esos 3 días no podía ir solita hasta Galilea, que era un territorio al norte, de Jerusalén, norte. Imagínate que se la llevan un par de norte oeste, ¿verdad? El noroeste, de Israel. Y no, María debía de quedar en Jerusalén esos 3 días. Por lo tanto, por esta sencilla razón, Jesús le deja María a Juan al cuidado para que todos sean testigos de su resurrección. Aprende, Santiago, por favor. Y ya no engañen más gente. Qué manera de no saber. Pastor Eduardo, y acotar a eso de que Jesús estaba interesado de que María se quede con gente que creía en él y no con gente incrédula. Claro, absolutamente. Estaba interesado en que María absolutamente. Se quede con la iglesia, no con los incrédulos. Claro, es que Santiago cree que Jesús murió y resucitó en Galilea, donde estaban los hermanos, ¿verdad? No. Jesús murió y resucitó en Jerusalén. Bueno, murió afuera de Jerusalén, ¿verdad? Ok. Pero bueno, en la zona de Jerusalén. Vamos a seguir escuchando las mentiras de Santiago el apóstata. A ver. Es el hermano de Jesús. ¿Cuál es la razón por la que Jesús, estando en la cruz, le pide a Juan, hijo de Zebedeo, que cuide a su madre? Ya esa razón la dijimos ya, ¿verdad? El hogar de María quedaba a enormes distancias, ¿verdad? Eso era número 1. Número 2, si le voy a hablar, yo lo que no quiero es caerle a pacatazo aquí mismo, porque me gustaría caerle a pacatazo a un debate, ¿verdad?
porque él ni siquiera sabe que María no podía regresar a su casa porque ya iba a entrar el Shabbat. Ok. Y en el Shabbat no se puede recorrer grandes distancias. Por lo tanto, no era posible que María regresara a donde estaban sus otros hijos, sus sobrinos, o ponle en parentesco sus abuelitos, sus tíos, ponle el parentesco que tú quieras, en la misma Elizabeth. Bueno, ya había estar muerta Elizabeth en ese tiempo, posiblemente. Bueno, posiblemente no, con toda seguridad. Ok, entonces, debido a que venía el Shabbat, recuerden que Jesús lo intentaron tratar de romperle las piernas no la pudieron romper, gracias a Dios por el cumplimiento de la profecía, porque ya iba a entrar el Shabbat. Así que cuando entra el Shabbat, nadie puede salir de Jerusalén. Así que ¿a quién le iba? Cabecita de alcornoque, por favor. ¿A quién le iba a dejar a María si no eran sus discípulos? Entonces ya entendiste, ya entendieron, católicos, que los están engañando, están mintiendo. A un grupo de allá ustedes sí no lo entienden, ¿eh? Allá ustedes sí no lo entienden, allá ustedes sí no conocen cuáles son las costumbres judías del Shabbat. Ahí ustedes, vayan a una iglesia evangélica, por favor, para que les enseñen. Mira, aquí si viven en Houston, Texas, en el 200 Norte, Houston Avenue, en Humboldt, Texas, estamos ahí pastoreando a las 5 de la tarde los domingos. Y vamos este domingo a comenzar a dar clases completamente gratuitas de teología. Así que, por favor, teología práctica, bíblica, nada de inventos. Ok, vamos a continuar escuchando lo que él dice. Bueno, vamos entonces a ir al otro argumento, al que tiene el de la peregrinación de Israel a Jerusalén. Parte de la fe cristiana, ¿qué sentido tendría? No tiene ningún tipo de hermano mayor. El que es mayor tiene la obligación de recibir a su madre en su casa. No está su padre y no está su hermano mayor. El que es mayor tiene la obligación de recibir a su madre en su casa. Che, apréndete la geografía de Israel, che. ¿Por qué te pones a hablar de la Biblia? Mira, tú deberías de comprarte una Biblia de las que tienen los mapitas, ¿me entiendes? Porque como no has estudiado la geografía de Israel, no la has estudiado, y entonces te puedes decir esas barbaridades que María tenía que ser recibida por su otro hijo mayor. No, si te pones a entender que venía el Shabbat más importante del año de Israel, o tú querías que Jesús hiciera que apedreasen a María. María, vete para allá, para casa de mi hermano, para que te apedren, ¿me entiendes? No. En poco tiempo, ok, ya iba a entrar el Shabbat. Y María no podía regresar. Es que mi hermano Cristian, indigna ver personas que otros los escuchan como si supiesen y en realidad no saben nada, no saben ni papa. Ese es el problema. Son completos indoctos. Y sí, Eduardo, iba a decir es literalmente alucinante. De ser influencer. Ese es el problema de ser influencer y creer que porque eres influencer, todo lo que tienes que decir tiene que influenciar directamente a las personas. Y ese es el problema. Oye, pero mira, si él es influencer, bueno, si él no, él es influencer, es decir, tiene un canal grande, él debía de tener la responsabilidad de estudiar, che. Tiene la responsabilidad de al menos agarrar un mapa a Israel, entender las costumbres judías, entender todas estas cosas, un poquito estudiar el judaísmo del segundo templo para que entiendas un poco, ¿verdad? Aunque no me creo un experto en el judaísmo del segundo templo, pero lo he estudiado para que entonces entiendas un poco el panorama del tiempo de Jesús, para que entiendas un poco cuáles eran las costumbres que privaban en esos tiempos. Y para ponerte a hablar de estas cosas. Deja los PowerPoint y ponte a estudiar. Compra una biblita ilustrada, ok. Cómprate una biblita ilustrada. Pastor, si es para niños, mejor, porque
para que te enseñes de lo básico. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Pastor, para cerrar este punto, Okay, dejemos en claro que es porque, aparte de que vivían lejos y le iba a ser imposible para María estar presente en la resurrección porque el Shabbat se le iba a impedir el viaje, recordemos que no solamente es ese punto que es muy fuerte, sino también es el punto que Jesús no iba a dejar a María con gente incrédula, sino con sus discípulos, porque tenía que estar junto a los discípulos para que vean su resurrección. Ese punto es importante también. Amén, gloria a Dios. Dice Oveja del Pacto, pastor, pon las estrellas para bendecirte. No sé eso de las estrellas, lo voy a revisar después, pero me puedes enviar un super chat. Ahí hay un super chat que tiene figuritas, caritas y un montón de cosas aquí en el chat. A ver, vamos a seguir escuchando las locuras estas, increíbles. Oye, por eso se convierte al catolicismo, jamás han estudiado. ¿Se entiende? Este es un punto muy importante. Y esto lo encontramos en Juan, capítulo 10. Y después de esa peregrinación, María y José, vamos a ver. Que durante 12 años María y José no tuvieron hijos, y después de esa peregrinación a Jerusalén. Y Jesús ya tiene 12 años. Que durante 12 años María y José no tuvieron hijos, y después de esa peregrinación, María y José tuvieron más hijos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿qué es lo que él quiere decir? Que la peregrinación de Jesús y sus padres a Jerusalén, como no aparecen sus hermanos, entonces por ende es lógico pensar que Jesús siempre fue hijo único. Déjeme tomar calma. Santiago, tome por favor un curso básico de judaísmo, muy básico. Porque yo no sé si tú sabes, ¿verdad?, que hasta los 12, 13 años es muy importante para un niño, pero a partir de 12 o 13 años ese niño es considerado adulto. ¿Ok? O comienza el periodo de la adultez, que lo que nosotros llamamos adolescencia. Para ellos es un adulto joven. Entonces es el tiempo que regularmente las familias de la época comenzaban a tener otros hijos, llevaban con mucho cuidado, mucho estudio. Vemos, ¿verdad?, que aunque María y José eran personas pobres, Jesús fue educado muy cuidadosamente en la ley. Lo vemos a los 12 años conversando con los maestros de la ley. El propio evangelista dice que él crecía también en sabiduría. Ok, así que con toda seguridad María y José le dieron una enseñanza muy esmerada al Dios Todopoderoso, ese hombre. Así que era lógico pensar que ellos hubiesen esperado a los 12, 13 años de Jesús, cuando Jesús entonces agarraba la adultez, para entonces comenzar a tener hijos. Eso es sin tocar el punto de que el Dios Todopoderoso podía hacer que ellos no tuvieran hijos hasta esa época, para que Jesús entonces ya fuese un hombre, un adulto joven, para que entonces ellos tuvieran otros hijos. Pero obviando ese punto y poniéndolo un poquito al lado, porque los hermanos de Jesús no aparezcan en la peregrinación, eso no quiere decir que no estaban. Recuerda que los evangelistas dicen que cuando ellos volvieron atrás a buscar a Jesús, ¿entre quiénes lo buscaron? Entre sus parientes. Así que es muy probable que si los hermanos de él insistían en ese tiempo, los hermanos de él fueran junto a los parientes. Recordemos, ¿verdad?, que Jesús para ellos era, bueno, imagínate. Sitúate que era ser los padres del Mesías de Israel. La importancia que para ellos tenía Jesús. Ahora, tienes que saber que los relatos bíblicos
solamente se narra, y esto es un modo operandi, tiene que estudiar cómo la Biblia narra los hechos para entender todo esto. En la escritura, la gran inmensa mayoría de las veces solo se narran los personajes importantes y se menosprecian los que no lo son, como si ellos no estuviesen, aunque ellos estuvieron allí. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, el apóstol Pedro dice que es necesario que se elija de los que habían entrado y salido con ellos todo el tiempo, desde el bautismo de Juan hasta la ascensión del Señor Jesús. Así que habían otros discípulos que siempre estuvieron ahí, pero wow, espera esto, ellos nunca aparecieron en ningún relato, no por nombre al menos. Siempre se mencionaban los apóstoles y los apóstoles y los apóstoles y los apóstoles, pero no solo estaba, y las mujeres, apóstoles y mujeres. Pero aquellos discípulos, para los evangelistas, era como si no estuviesen, porque esa es la manera en la que la Biblia narra los hechos. Te pongo un ejemplo. En el momento de la crucifixión de Cristo, José, su padre, ¿estaba muerto o estaba vivo? No se sabe. ¿Cuándo murió José, el padre de crianza, por supuesto, de Jesús? No se sabe. Si habló algo más de José, no se sabe, pero sí sabemos algo con toda seguridad. José lo crió hasta que Jesús fue un hombre, porque de lo contrario, entonces haberle puesto a José como padrastro a Jesús hubiese sido una acción pues fallida de parte de Dios. Así que con toda seguridad, José tuvo que ver en la educación de Cristo hasta que, ya voy a terminar, hasta que fuese grande. Pero la Biblia no lo muestra en casi ningún evento. ¿Por qué razón? Porque no fue protagonista. No quiere decir que necesariamente no estuviese. Le escucho, hermano Cristian. Permítame la palabra, ¿no? Bueno, claro. Esto se llama falacia de generalización apresurada, ¿no? O falacia generalización apresurada, porque, o sea, el hecho de que, falacia de omisión, disculpen, eso es lo que se llama. El hecho de que se omita cierto personaje en cierto evento no implica, ergo, de que tal persona no exista. Es como cuando yo me voy al trabajo y mi jefe nunca se entera que yo tengo hermanos. No por eso significa que mis hermanos no existen. Entonces, el hecho de que en este momento del peregrinaje a Jerusalén y Jesús con 12 años, no se habla específicamente de Jesús con sus hermanitos pequeños, no implica de que no existen sus hermanitos pequeños, porque la Biblia es cristocéntrica. Se están centrando en Jesús. Amén. Y lo que le pasó a Jesús a los 12 años. Quiero terminar citando el contexto total de este evento. Y dice el 42 del versículo 2 de Lucas, ¿no? Dice, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar, nótese, al regresar, acabada la fiesta, se quedó él, o sea Jesús, el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Yo pregunto, ¿cómo es posible que una madre y un padre que tengan un único hijo no se den cuenta que al volver su único hijo falta dentro de la compañía? ¿Cómo es posible de que un padre y una madre al volver, y si vamos leyendo, ¿no? Al regresar a ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Esta parte es muy importante que quiero que entiendan. No sé cuántos han visto aquí la película Mi Pobre Angelito, ¿no? Es un ejemplo moderno, pero que se ajusta perfectamente a lo que voy a tratar de decir. Cuando estaban contando los hijos, supusieron que la cantidad de las personas que estaban eran los hijos completos y se fueron de viaje. Vuelvo a la Biblia, solo puse un ejemplo básico para que se entienda. ¿Cómo es posible que José y María ya emprendan retorno a casa, pase un día completo y no se den cuenta que su único hijo no estaba con ellos? A no ser que ellos hayan presuponido que entre la cantidad de hijos que tenían, Jesús estaba ahí. Pero al no darse cuenta de esto, oigan, nos falta Jesús, volvamos a buscarlo, ya había pasado un día. Entonces, quiero terminar con esto. Es imposible que si un padre y una madre que tengan un solo hijo, vuelvan de un viaje y
Después de 24 horas, recién se dan cuenta que su hijo, que su único hijo no está con ellos. Habían más hijos, solo que ante la cantidad de los hijos que tenían o ante la proporción de los hijos que tenían, pues no se dieron cuenta que faltaba Jesús. Más bien este versículo se le devuelve a Santiago Alarcón para probar que tuvieron que darse cuenta que entre los hijos de Jesús, entre los hijos de José y María, faltaba Jesús. Ahí se la devolvemos a Santiago. Exactamente, exactamente. Hay que comprender cómo viajaban las familias, ¿verdad? Cómo viajaban las familias. Los niños, las familias, todos viajaban en grupos porque los andaban protegiendo del camino. Entonces, María y José no estaban viajando juntos, los niños. Por eso es que ellos no se dieron cuenta de que Jesús se había perdido. Ok, cuando ellos regresan a buscarlo, lo buscan entre sus parientes, es decir, entre su familia. Ahí estaban los niños de todos, incluyendo posiblemente sus hermanos. Entonces existen dos posibilidades, porque lo que él está haciendo es negar la posibilidad. Y por eso, como tú bien decías, mi hermano Cristian, es una falacia, porque existe la posibilidad de que tuvieran los hijos después, porque Jesús en ese momento entraba en la adultez joven, ok, 12, 13 años. Era que era considerado en Israel un hombre adulto joven, ¿ok? O simplemente sí estuvieron ahí, pero al no ser protagonistas del evento, de ninguna forma la Biblia los nombra. Y esto es algo que hace la Biblia una y otra y otra y otra y otra y otra vez. ¿Ok? Por ejemplo, en el pasaje de la multiplicación de los panes y los peces, los evangelistas no toman en cuenta ni las mujeres ni los niños. Solamente toman en cuentan los hombres que habían, ni mujeres ni niños. ¿Por qué? Porque eso era una forma de la narrativa que se usaba en la época. En la época no se mencionaban los niños en la narrativa, a no ser que fuese absolutamente importante. Jesús en este caso es el centro de la Biblia. Y por eso entonces sí debía de ser mencionado. Vamos a seguir refutando a Santiago el Apóstata. Para ponerle una cerecita, le escucho. Disculpe, pastor, para ponerle una cerecita a esto último que estamos tocando, recordemos que es imposible de que un padre y una madre que tengan un único hijo, después de un día de retorno de viaje, de un viaje largo y que pase 24 horas, recién se dan cuenta que su único hijo no está. Eso implica de que ellos asumieron que entre los demás hijos estaba Jesús. Y eso prueba que habían más hijos, pero no se dieron cuenta después de un día. Si hubiera sido un solo hijo, se hubieran dado cuenta al instante. Se te devuelve tu argumento, Santiago Alarcón, por no leer el contexto. Un texto fuera del contexto es un pretexto. Un texto fuera de contexto es un argumento católico, en otras palabras. Vamos a seguir. Bueno, alguno me podrá decir, bueno, evidencia, ¿no? ¿Cómo es? Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Que la Biblia no refiera a que habían hermanos de Jesús en esa historia de la peregrinación cuando Jesús tenía 12 años. Menos mal que lo confiesas. No quiere decir que Jesús no los haya tenido, que María no haya tenido más hijos. Ah, bueno. Es cierto, una cosa no quiere decir la otra. Ahora. Ah, bueno, entonces, ¿por qué usas un argumento falso? Si una cosa no niega la otra. Por lo tanto, tú mismo estás confesando que es una falacia, un argumento falso, un muñeco de paja que estás levantando. El contexto es bastante raro. ¿Por qué? Porque si... raro. Dice que es raro. Él sabe que está mintiendo, ¿eh? Dice que es raro. Prestemos atención a esto. Si Jesús tuvo al menos 4 hermanos varones, después de él haber nacido, si María y José tuvieron 4 hijos más varones y además tuvieron hijas, en esa peregrinación a Jerusalén, María y José tuvieron necesariamente que haber tenido niños pequeños. Ahora, le estaba permitido a la mujer cuando estaba cuidando. A ver, no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Por ejemplo, supongamos que en ese momento
Ojo, cualquiera de las dos posibilidades. Recuerden que Santiago el Apóstata simplemente está negando la posibilidad. Nosotros estamos aportando dos posibilidades para refutar la negación de la posibilidad. Posibilidad número 1. Jesús tenía 12 años y María y José hasta ese momento no habían tenido hijos. ¿Existía una razón lógica para eso? Sí. Porque a los 12, 13 años, entrando a los 13, el niño se convertía en un adulto. Y por lo tanto, ellos delante de Dios habían cumplido dedicarle todo el tiempo a él. Ahora, los otros hechos que se narran en la vida de Cristo comienzan a partir de los 30 años. Es decir, si tenía 12, ¿verdad? A los 30 años, ¿cuánto es que hay? 18, ¿verdad? Si no me equivoco, creo que hay 18 años. En 18 años, ellos pueden tener todos esos hijos. Vemos algo, y es que estos hijos que María tenía eran hijos jóvenes. ¿Cómo podemos probar que eran jóvenes? Porque siempre andaban con ella. Vamos a ver, ¿verdad? Que cuando María va a buscar a Jesucristo, cuando ella le dice al Señor, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los hermanos de Jesús estaban con ella, ¿verdad? Ok, entonces los hermanos de Jesús siempre acompañaban a María. Por eso se sobreentienden que eran muchachos jóvenes. Esto es interesante. Porque eso da la posibilidad completamente real, da una posibilidad absolutamente real de que en esos 18 años ellos tuvieran hijos. Y esos hijos tuvieran desde 17, 14, 15, ¿verdad? Sin ningún tipo de dilema y sin ningún tipo de problema. Existe todo el rango histórico para poder poner esa posibilidad sobre la mesa y nadie puede decir que es lo que él quiere hacer, que esa posibilidad es imposible. Porque ese es el argumento de él, que es imposible que si no hubieran hijos en ese momento, entonces es imposible que después lo hubiese. Eso es falso. Habían 18 años. Escuchen, 18 años mínimos. Posiblemente 19, porque hay que ver cuándo aparecen por primera vez los hermanos de Jesús, si ya Jesús había caminado un año su ministerio. Por ejemplo, Juan capítulo 7, ¿verdad? Pastor Eduardo, creo que hasta los 30... En esa etapa de tiempo existe toda la posibilidad. Le escucho, hermano. Disculpe, Pastor Eduardo, creo que hasta los 30 es edad suficiente para que María con José hayan tenido más hijos, mucho más hijos. Claro. Absolutamente, son 18 años. De Santiago queda invalidado, o sea, está inválido. Algo que quería destacar, Pastor Eduardo, si usted me permite leerlo. Claro. Está en la Biblia, ¿no? Está en la Biblia. Está en Hechos, capítulo 1, versículo 12. Y acá noten la distinción que se hace entre la familia espiritual, los apóstoles y los hermanos de Jesús, para refutar contundentemente ya que los hermanos de Jesús o alguno de sus hermanos también era apóstol. Dice la Biblia en el versículo 12 del capítulo 1 de Hechos, y vamos a leerlo, ¿no? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte, que después de que Jesús murió y resucitó y todo, perdón, después de que Jesús murió y todo esto, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto. Esto es cuando ya murió Jesús y resucitó. Y subieron al aposento alto donde moraba Pedro. Cuenten conmigo. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, ahí está el Santiago, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo, y no el otro Judas, porque el otro Judas se mató.
todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Por qué hacer esta distinción entre María, la madre de Jesús, con sus hermanos, si ya se mencionaron a los apóstoles? No que Santiago, los hermanos de Jesús, o al menos uno de ellos era apóstol, pero la Biblia misma hace esta distinción de los apóstoles, María y los hermanos de Jesús. Entonces no hay sociedad entre el apostolado y los hermanos de Jesús, que en ese momento recién se unieron a la causa de la muerte y la resurrección de Cristo, porque siempre fueron unos incrédulos. Ya que se hayan hecho creyentes luego, es otro tema que no estamos albergando. Claro, recordemos que hay 40 días desde la resurrección de Cristo, en la cual Cristo se le presentó, ¿ok? También a ellos, por supuesto, hasta Pentecostés, que es donde ellos ya están perseverando junto a María. Esto es bien importante. Ok, entonces vamos a continuar lo que él está diciendo. Dando a niños pequeños, le estaba permitido no peregrinar a Jerusalén. Y ojo, recuerden que estamos colocando solamente las probabilidades, para colocar dos probabilidades sobre la mesa. Porque a mi entender, ya ellos tenían hijos desde antes de ese peregrinar, y como hemos dicho, simplemente estaban en la compañía de sus parientes. Simplemente colocamos ambas posibilidades en la mesa para refutar de dos vías a lo que está diciendo Santiago. Sino que quedarse en la casa cuidando a los niños. ¿Cómo van a hacer un peregrinaje a Jerusalén teniendo esa cantidad de niños pequeños? ¿Cómo va esa cantidad de niños pequeños? Mira, el mismo pasaje dice que todos los niños viajaban, dice no, deja ver que todos los niños viajaban juntos. ¿Por qué razón? Punto número 1, en un día entero, María y José no se percataron de que Jesús no estaba. Así que o ellos eran ciegos o Jesús no iba al lado de ellos. Punto número 2, cuando ellos regresan a buscar a Jesús, van a la compañía de sus parientes y donde están viajando para buscarlo. ¿Por qué lo van a buscar ahí? Porque ahí están los niños. Así que María pudo haber tenido hijos de todas las edades. Iban en esa compañía. Y noten, ¿verdad? Que iban sobre animales, sobre todo asnos. No se vaya a creer que los niños iban a pie. Ok, entonces vamos a continuar oyendo las mentiras de Santiago el Apóstata. Entonces le estaba permitido a la mujer permanecer en la casa al cuidado de los niños hasta que estos pudieran acompañarlos en la peregrinación, tal y como ocurre con... No, che. ¿Qué estás hablando? Ellos subían cada año. Ok, sin importar la edad. Subían cada año. Ok, la escritura lo dice. Ok. La escritura misma dice que ellos subían cada año a Jerusalén. Así que si tienes algo que comentar de eso, mi hermano Cristian, puedes hacerlo, gloria a Dios. Sí, como ya le dije, a ver. Miren, les leo, miren las mentiras, me leen el texto un momentico. Miren las mentiras de Santiago el Apóstata. Santiago el Apóstata dice que María tenía la licencia, como María tenía la licencia para quedarse cuando tenía un niño pequeño, ella pudo haberse quedado en Jerusalén, pero no. Dice Lucas 2:41, iban sus padres todos los años, todos los años en la fiesta a Jerusalén, en la fiesta de Pascua. María jamás se quedó, ni siquiera por Jesús, el Hijo del Dios Todopoderoso, se quedó en Jerusalén. Se quedó, en Galilea. Ni siquiera cuando Jesús era pequeño.
Ni siquiera que espérate que vamos a cuidarlo, que mira que el sereno de la noche, que el frío, que tenemos que cruzar, que el desierto. No, ellos iban toda la noche porque eran hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Eran futuros cristianos evangélicos. Entonces iban siempre al templo. Los católicos una vez al año, nada más que en Navidad. No, ellos se congregaban todo el tiempo. Entonces todos los años ellos cumplían y ellos subían a Jerusalén. Así que esa licencia de maternidad, de servicio de seguridad social que tú le pones a María, no, esa licencia de maternidad, bueno, ya no de maternidad, ¿verdad? De mujer parida, no sé cómo se llama esa licencia, pues no, ella no usaba eso. Por favor, déjate meter la historia. Ok, vamos a continuar. Claro, le escucho. Solo quería decir lo que ya dije antes, ¿no? Es imposible que, esto ya lo dije por tercera vez, es imposible que un padre y una madre que tengan un único hijo, cuando se van a un viaje y vuelven del viaje, pase todo un día de que vuelven del viaje y recién se den cuenta que su único hijo no está. No, eso significa que tenían más hijos y asumieron que entre esos más hijos estaba metido Jesús. Prueba de que después de un día se dieron cuenta que Jesús se quedó en Jerusalén. Ese argumento se lo devolvemos a Santiago por no leer el contexto completo o no entender por qué es posible que después de un día recién María y José se den cuenta que Jesús no estaba. Y repetimos lo que dijimos al principio, que se omita en este extracto bíblico o en este momento de la Biblia a los hermanos de Jesús no implica de que no existan. Exactamente. Bueno, mi hermano Cristian, yo creo que hemos refutado contundentemente todos los argumentos que él ha dado. Todavía le queda algo más por decir. Vamos a ver si él le queda algo más. A ver, ¿cómo pongo esto? Ok, momento. Ok, aquí. Porque a mí me es increíblemente aburrido escuchar Jesús. tantas mentiras. Ahora, si María tiene años, los hermanos tienen que haber sido realmente 23, dice que la esposa Vamos a ver, este es otro argumento, vamos a ver. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que Jacob no conoció a María hasta que... ¿A dónde están? Se los llevó el rapto, el arrebatamiento secreto de la iglesia. Ok. ¿Cuál tú no te vas a ir si no te arrepientes? Vamos a ver, este es otro argumento, vamos a ver. Vamos a ver qué dice Santiago el Apóstata. José no conoció a María hasta que... Este es un buen planteo. José no conoció a María hasta que... ¿Y luego sí? Bueno, Génesis capítulo 28, verso 15, dice que Dios no abandonará a Jacob hasta cumplir su promesa. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Jacob será abandonado por Dios luego de cumplir su promesa? Mateo capítulo 28. A ver, vamos a detenernos ahí. Vamos a detenernos ahí. ¿Por qué razón? Miren, esto es un sofismo ya. Esto no es una falacia, esto es un sofismo. Porque hay que ir a un diferente contexto, pero completamente diferente. Entendamos algo. Entendamos que una promesa es algo extraordinario. Pero que un hombre y una mujer duerman juntos siendo esposos no lo es. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir aquí Génesis 28, 15? Lo que está queriendo decir es que Dios iba a cumplir la promesa. ¿Ok? Dios abandonará a Jacob hasta cumplir. No veo bien el texto porque tiene la imagen de él puesta ahí. Hasta cumplir su promesa en forma de pregunta, no. Ok, pero ¿qué es lo que está, abandonar, a qué se está refiriendo? No se está refiriendo que después sí lo podría abandonar. Se está refiriendo simplemente en que Dios va a cumplir la promesa. Pero estamos hablando de un hecho extraordinario. ¿Verdad? No sé. Pongamos un ejemplo. No sé. No me voy a acostar a dormir hasta que me lea un libro de la Biblia.
Bueno, eso es un ejemplo, es algo extraordinario que yo pongo. Pero el dormir para mí todos los días es algo regular. Entonces, cuando Mateo dice, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, hay que entender que lo que comúnmente sucede es que el hombre y la mujer que están casados duermen juntos. Así que se sobreentiende que después sí lo van a hacer. Entonces aquí simplemente hay un muñeco de paja en tamaño del Empire State. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo. A ver, simplemente que está un poco cansado. Hoy me dan algunos ejemplos, Dios mediante. Imagínense esto. Por ejemplo, a ver, tuvo hambre hasta que comió. Tuvo hambre hasta que comió. ¿Por qué razón? Bueno, porque eso es una acción extraordinaria que va a ocurrir en ese momento. Y esa acción que ocurre en ese momento no permite una continuidad porque uno no puede estar comiendo siempre, ¿verdad? Y aquí había una promesa que debía de ser cumplida. Y Dios no iba a cumplir la promesa perpetuamente. Es el ejemplo que les quiero dar para que ustedes me entiendan correctamente. Permítame el ejemplo bíblico, pastor. ¿Cómo? Permítame el ejemplo bíblico del lenguaje de Mateo, pastor. Sí, claro. Un momentico. Voy a terminar esto para hacerle bien, porque yo sé que cuando se levanta una falacia como esta es difícil, la gente un poco que se confunde, porque parece la misma cosa, pero no lo es. ¿Ok? Dice, tuvo hambre hasta que comió. ¿Por qué sucede esto? Porque después de comer hay imposibilidad de tener hambre. Y eso es algo extraordinario, ¿verdad? Pero no la conoció hasta que dio a luz. Dar a luz a alguien no imposibilita que la siga conociendo. Entonces hay una diferencia de contexto completamente diferentes aquí. Le escucho, hermano. Permítame compartir pantalla para desmontar esta falacia, ¿no? Que Santiago está diciendo, ¿no? Solo con 2 versículos para entenderle al lenguaje de Mateo. Ok, la pantalla, ok. Sí. Bien, se ve, ¿verdad? Dice la Biblia, mire, estamos en Mateo capítulo 5, versículo 26. Recuerden que Mateo 1, 25 es el que dice que y no la conoció, o sea, y no tuvo coito hasta que nació su primogénito, el Señor Jesús. Cuando hay un no, en un hasta se vuelve en un condicionante para que la acción cambie. O sea, José no la conoció, eso es verdad. No la conoció, eso es verdad, pero hasta que nació su primogénito. ¿Qué significa? Que hasta que nació su primogénito, sí la conoció. ¿Por qué sabemos que este es el lenguaje de Mateo? Porque Mateo en el capítulo 5 dice lo siguiente, y utiliza el mismo silogismo con un no y con un hasta. Leámoslo, lo tenemos en pantalla. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué significa esto? Que cuando dice, de cierto te digo que no saldrás de allí, nunca va a salir de ahí, no va a cambiar esa situación. No, nos da la solución el mismo Mateo, diciéndonos hasta que pagues el último cuadrante. Esto significa que hasta que pagues el último cuadrante, sí saldrás de ahí. Y permíteme, pastor Eduardo, de hecho me parece una total hipocresía cómo el catolicismo romano utiliza este versículo para justificar su purgatorio, diciendo de que la prueba de que el purgatorio existe es de que vas a salir de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Y por qué no aplican este mismo silogismo cuando leemos Mateo 1:25? Cuando dice bestial. Exacto, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre a Jesús. ¿Por qué no aplican el mismo silogismo para justificar su purgatorio cuando leen al mismo autor utilizando el mismo lenguaje? Doble moral e hipocresía. Les gusta que sí continúe, que sí cambie el estado para los que pagan el purgatorio, pero no aplican el mismo silogismo con la misma construcción gramatical, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Termino con esto. El católico dice,
pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo Jesús. Nunca la conoció. Hasta ahí no importa lo que diga, pero qué rico que sí importa cuando dice que de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cadáver. Acá sí importa el hasta. Doble moral del catolicismo, y si es que quieren probar que ni lo uno ni lo otro es correcto, pues su purgatorio tampoco existe. Genial, mi hermano Cristian. Le felicito por ese argumentazo. Es decir, genial. Simplemente genial. Exactamente. De esta forma, entonces, los católicos se van a quedar en el purgatorio para siempre, aunque el purgatorio no existe, ¿verdad? Pero se van a quedar ahí para siempre, porque el hasta no termina la acción, según Santiago el Apóstata. 8 verso 20 dice que Jesús estará con nosotros hasta. Bueno, ya estos ejemplos que puso es lo mismo. Bueno, vamos a pasar a otro argumento. Creo que es Tertuliano. Bueno, ya se acabó ya. Parece a... Ok. Creo que hemos refutado absoluta y contundentemente todos los falsos argumentos de Santiago el Apóstata. Recuerden, él no es Santiago el Apóstol, es Santiago el Apóstata. No lo vaya a confundir con Santiago el Apóstol, eso es importante, ¿verdad? Ok. Gracias a todos los que han estado aquí. Gracias a mi hermano Cristian Izquierdo, excelente apologista. Gracias a mi hermana Maribel y a todos los que nos han bendecido. Por favor, comparte este video para que llegue a más gente. Comparte este video para que otros no sean engañados por estas personas que no tienen conocimiento ni de la Biblia, no tienen conocimiento ni de las costumbres de Israel, no tienen conocimiento ni de la geografía de Israel. No, eso es un completo desastre. Pero lastimosamente, muchas personas se comen estos conocimientos como si fuesen verdaderos. Y aquí entonces es donde vienen las caídas, donde viene la gente dejando la fe, es donde vienen las personas yéndose al infierno. ¿Por qué? Porque personas como el apóstata pues los arrastran. Cuidado, ¿verdad? Cuidado porque los tiempos son malos. Afírmense en la fe, por favor. Afírmense en la fe. Bueno, mi hermano Cristian, si quiere decir unas palabras finales, con gusto, gloria a Dios. Yo quiero decir unas palabras finales y despedirme también, ¿no? Porque comprendemos que ya es un poco tarde, y gracias, Pastor Eduardo, por la invitación y por coordinar este diálogo, donde estamos refutando las falacias de Santiago Alarcón, porque son falacias de tamaños, de niveles Chernobyl, ¿no? ¿Saben a lo que me refiero, no? Más tóxicas que Chernobyl. Me despido citando lo siguiente. Dice el erudito católico, repito, dice el erudito católico jesuita Jerónimo H. Neyer, jesuita erudito y profesor del Nuevo Testamento de la Universidad de Notre Dame, lo siguiente: la evidencia lingüística para hermano, que significa primo, es muy escasa. Ninguna evidencia lingüística justifica nuestra interpretación de los pasajes del Evangelio sobre Jesús como hermanos y hermanas como sus primos. Por lo tanto, los autores del Nuevo Testamento aparentemente entendieron a los hermanos de Jesús como hermanos de sangre, no como primos o hermanastros. ¿Quién lo dice? Un católico erudito, profesor de la Universidad de Notre Dame, y está recopilado en la enciclopedia de HarperCollins de 1995, enciclopedia totalmente católica. Hasta con sus propios eruditos católicos les estamos dando. Y me despido de todos. Gracias. Probamos las falacias, y hay católicos que incluso rechazan esta tesis de que no eran hermanos de sangre, de que no eran hermanastros, sino que sí eran hermanos de sangre. Gracias. Vamos a seguir refutando las mentiras de Santiago el Apóstata. Aquí no vamos a permitir que se mienta de la palabra de Dios. A nosotros no nos interesa que prediquen el catolicismo romano que ellos quieran predicar, pero sin mentiras, ¿eh? Si dicen mentiras, entonces sí, pues vamos a abrir un video y les vamos a dar su corrección, porque hay que corregirlos. Hay que corregirlos con amor, pero los corregimos, ¿verdad? Bueno, gracias a todos los que nos han bendecido en el día de hoy. Gracias a mi hermana Maribel. Gracias a todos los que bendicen y apoyan nuestro ministerio de una forma o la otra. Vienen cosas buenas,
Dentro de poco va a salir la tercera edición del libro Apologética Católica, un universo de mentiras. La tercera edición, estamos trabajando fuerte en ella. En estos días van a salir nuevos libros, así que por favor pónganse en sintonía, suscríbanse a Reflexiones del Pastor. Gracias a todos los más de 400 que están en línea. Por favor, todos estén suscritos, todos estén suscritos, porque mañana regresamos a la misma hora con un nuevo video. Vamos a estar debatiendo mañana con un apologista católico. Inclusive en estos días vamos a debatir con una supuesta liga católica apologista que existe. No sabía que existía una liga católica apologista. Vamos a estar debatiendo con esa liga católica de apologistas. Vamos a estar debatiendo con un rabino judío también. Ok, uno nuevo que quiere quiere probar suerte, pero también le vamos a dar la medicina y le vamos a mostrar que Jesucristo es el Mesías ayer, hoy y por los siglos. Así que bendiciones, les amo a todos en nuestro Señor Jesucristo. Gracias nuevamente a Cristian Izquierdo por su aporte, muy buenos y excelentes argumentos. Que el Señor los siga bendiciendo, les siga prosperando y les siga llenando de su sabiduría, de salud y de vida. Gracias a los moderadores de Reflexiones del Pastor y a todos los que son suscriptores de este canal. Le pido a Dios que bendiga, prospere y aumente, ¿verdad?, su presencia en todos y cada uno de ustedes que son parte de esta familia que se llama Reflexiones del Pastor.com. A Dios sea la gloria, porque nosotros los hombres no somos nada, hoy estamos y mañana no, pero Dios es el que permanece para siempre. Amén y amén. Maranata, Cristo viene pronto. Por favor, regálale un like a este video. No es a mí, es al video, please. Espero que le des un like antes de irte. Dios nos guarda. Amén y amén.